dispensaciones. Yo les envié, o le enviamos con mi equipo la clase por escrito y les iba a enviar el video. Cuando estaba preparándolo, me di cuenta que si la primera clase yo no puedo contestar preguntas en directo con ustedes, va a ser un poquito difícil el poder entender las otras clases. Hay clases que sencillamente uno las explica y pues fluyen. Y en breve, ahora cuando empecemos en la introducción, les voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Así que esta clase, que ya ustedes deben de haberla estudiado, como dice la pastora Rubia, es un material bien profundo a nivel de maestría, pues se espera eso. Pero si la han estudiado durante la semana, es mejor, ya que van a poder comprenderla más fácil. Si no la han podido estudiar durante la semana, o si usted está comenzando el módulo hoy, como comenzamos a partir de hoy este nuevo módulo, solamente yo le invito a que trate de asimilar el material. Lo que no entienda, no se desespere, no se preocupe, por eso estamos aprendiendo. Sí, es parte del proceso, especialmente cuando estudiamos a un nivel de maestría de formación permanente. Recuerde que la maestría de formación permanente es una maestría que ya no requiere doctorado. Pues lo que quiere decir formación permanente es que vamos a hacer una carrera a partir de esta maestría. Esto es muy útil para maestros de institutos, para pastores, para maestros de escuela dominical, para personas que están a cargo de discipulados, también de células, etcétera. Todo liderazgo cristiano. Estos 12 módulos están preparados para darle ese tipo de profundidad, y aparte de eso, para que usted pueda, a partir de cada una de estas clases, poder profundizar más. Sí, se le da toda la estructura y toda la base por si usted quiere profundizar más. Los que ya han venido tomando otros módulos saben a lo que me estoy refiriendo, como por ejemplo el de simbología escatológica, donde recibieron los 100 símbolos, pero que les da la oportunidad de explorar aún más. Amén. Muchas gracias por sus comentarios también. Gloria a Dios. Amén. Gracias por ese apoyo, ese abrazo que dan a la distancia. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos en manos de nuestro Padre, de nuestro Abba Padre, nuestro Papito Dios, y comenzamos. Amado Señor, te queremos dar un abrazo, Padre, y darte las gracias por este tiempo tan lindo que tú nos regalas. Y suplicarte, Señor, que sea tu voluntad, que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, que fluya a su gusto, a su agrado, y que abra nuestro entendimiento, Señor, para recibir estas revelaciones tan hermosas de tu palabra. Gracias por esos siervos y siervas que tú has usado antes de nosotros para preparar este camino con estas enseñanzas, Señor. Pero sobre todo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él jamás hubiéramos podido tener la restauración de nuestra relación contigo. En su nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar con la introducción.
Hoy o en esta primera parte de las 7 dispensaciones, queremos tratar 2 dispensaciones. Estas dispensaciones se llaman la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. Pero vamos a empezar en la introducción a explicar qué son dispensaciones en nuestro vocabulario cristiano teológico. Dispensación es o se refiere a un tiempo en que Dios ha tratado, está tratando y tratará con el ser humano respecto a su salvación. Así que, repitiendo, dispensación o dispensaciones son tiempos que tienen que ver cómo Dios trata con el ser humano respecto a su soteriología, que quiere decir el estudio de la salvación. Bien, veo que están escribiendo, le estoy dando un minuto, pero continuamos. Cuando hablamos de dispensaciones o de tiempos, esto es una teología cristiana. Por ejemplo, en la teología judaica no se habla de dispensaciones, aunque tiene que ver mucho con ellos, pero no se enseña esta teología en forma directa. En forma indirecta sí, pero ya eso sería otro tema. Dispensaciones también no es una teología que es enseñada universalmente por los cristianos. Ahora contesto su pregunta, estimada hermana Diana, ahora la contesto. Pero sí, siéntanse libres en escribir sus preguntas en el chat. Sí, siéntanse con libertad de hacerlo. Yo hago pausa y regreso. Entonces, si no lo enseña universalmente la iglesia cristiana, quiere decir que la teología de las dispensaciones pudiera no ser bíblica. No quiere decir eso. Es totalmente bíblica. Es totalmente bíblica. Y es totalmente bíblica porque se prueba en la Biblia, está en la Biblia. No es algo que se toma un versículo acá y se toma otro versículo allá. Es una continuación que fluye. Entonces, ¿por qué no es aceptada por todos los cristianos? Acá, dentro del cuerpo de los creyentes, hemos tenido muchas divisiones, pero estas divisiones han venido mayormente por personas que insisten en establecer sus conceptos. Quiero ser cuidadoso con las palabras porque no se trata de atacar o de ofender, pero quieren establecer sus conceptos de tal manera que sean irrefutables. Entonces, para ser irrefutables, vienen y quieren eliminar todo aquello que pueda provocar algún tipo de duda en sus
conceptos. ¿Están siguiendo? No te escucho. Se los voy a decir un poquito más claro. A través de todos los años, la Iglesia Católica la Iglesia Cristiana ha tenido muchos líderes. Estos líderes no solamente han venido de la Iglesia Católica, también, por ejemplo, de la Iglesia Cristiana, de los coptos, de Alejandría, de lo que es Egipto, también, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Han venido también de los reformistas o de Lutero, por ejemplo, Calvino, entre otros. Han venido también por teólogos que han sido sacerdotes católicos, pero que su teología ha ido mucho más allá de la dogma católica, donde muchos de ellos, por ejemplo, el mismo Agustín, fue atacado por la Iglesia Católica aun cuando él era sacerdote católico, porque muchas de sus enseñanzas no concordaban totalmente con la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, digo esto porque en la mentalidad de muchos cristianos está que toda nuestra influencia, o la gran mayor parte, digamos el 80% de nuestra influencia, de alguna manera viene de la Iglesia Católica Romana. Y eso es un concepto falso. Sí, viene de ahí, pero no es la única fuente. Entonces, cada vez que una de estos conceptos teológicos han sido formados, los seguidores, no tanto los que lo establecieron, sino los seguidores, tienen que tomar una posición como si pertenecieran a un equipo. Así como Pablo decía, como escribió, algunos creen que son de Apolo, otros creen que son de fulano y de fulano y de fulano. No, todos somos de Cristo. Pero sí podemos tener diferencia en interpretaciones. De eso no hay nada de malo. Lo malo es cuando tratamos de cortar de raíz o cortar completamente la interpretación de otro para que solamente nuestra interpretación sea la válida. Y cuando venimos a el estudio de las dispensaciones, estas tienen un fuerte contraste con el estudio de los pactos de Dios. Y el contraste existe mayormente entre en el día de hoy, en la iglesia de hoy, cristiana de hoy, existe mayormente entre las personas que creen en la teología calvinista y los que creen en la teología wesleyana, arminista, de Arminio. ¿Y qué es lo que hacen? Que empiezan entonces a decir, no, esta no tiene nada que ver, es esta con la que tenemos que ir. Realmente, lo mismo, la enseñanza arminianista, correcto, gracias mi hermano Manuel. Sé que es de Arminio, pero el ista es el que confunde un poco. Bien, entonces la doctrina, como les decía, o la enseñanza sobre los pactos de Dios es válida, es bíblica, está ahí, fluye. Y también la enseñanza sobre las dispensaciones fluye. Entonces, si las dos fluyen, y si esto es algo que los estudiosos deberían de entender claramente, ¿por qué todavía hay
tanta diferencia por Israel. Israel. Aunque estamos en la introducción, les estoy enseñando asuntos muy importantes y espero que por favor no digan, bueno, voy a esperar que vaya al primer punto, porque si no se perdieron una tercera parte de la clase. La mayoría de los creyentes que van a la iglesia no se dan cuenta de que estas guerras están sucediendo teológicamente. Usted, como un maestro de la palabra, necesita estar consciente de que esto está sucediendo. Las personas que creen en que Dios tiene un trato con Israel separado del trato que tiene con la iglesia y que Dios todavía está tratando con Israel, son cristianos dispensacionalistas. Los que no creen en que Israel es aparte de la iglesia, sino que consideran a la iglesia cristiana como el nuevo Israel, no aceptan las dispensaciones o la enseñanza de las dispensaciones. Esto lo vamos a aclarar más adelante. Voy a contestar ahora las preguntas, pero quiero terminar la introducción con esto que les puse aquí en letritas negritas. El dispensacionalismo sostiene que Dios ha desarrollado su plan de redención de manera progresiva. Por esto no les grabé la clase y quiero contestar las preguntas que ustedes tengan al respecto. Esto no quiere decir que Dios fue cambiando su plan de salvación a través de los años en forma progresiva, sino que Dios fue manifestando gradualmente su propósito y voluntad. Dios le fue mostrando a la humanidad la necesidad de un Salvador. Porque el ser humano, en su mayoría en este mundo y en toda la historia, ha creído que no necesita un Salvador. Cuando Noé estaba construyendo el arca, ninguno le creyó. Y así ha sido a través de toda la historia. Entonces, el hecho de que el hombre no se puede salvar a sí mismo no es progresivo. El hecho de que el ser humano necesita un Salvador es algo que el Señor estableció inmediatamente cuando se cometió el primer pecado aquí en la tierra. Y mejor dicho, no estableció, expresó, porque ya esto estaba establecido aún antes de la fundación del mundo, pero el Señor lo declaró en Génesis 3:15, que vendría un Salvador, que sería quien derrotaría al dragón o a la serpiente. Así que cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de la extensión
Dios le revela a la humanidad por qué tú no te puedes salvar por ti mismo y cómo necesitas de mí para poder ser salvos. Sí. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Yo voy a empezar con la pregunta que hizo la hermana Diana. Sí, el estudio sobre la salvación se dice soteriología. ¿Alguien lo puede escribir, por favor? Para que así la hermana lo tenga claro. Soteriología. Igual que acá. A ver, ¿quién me lo escribe, por favor? Soteriología. Ese quiere decir, ahí está. Muchas gracias, mi hermano Ciel. Gracias. Soteriología. Ahí está. Soteriología. ¿Ok? Muy bien. A ver, la otra pregunta, comentario. Amén, mi hermano Manuel. Gloria a Dios. ¿Ya saludita, amor? Sí, Dios no cambia. O sea, Dios es el mismo. Él es inmutable. No se hace. Bueno. Pero el trato de Dios con el hombre ha sido por facetas. ¿Abierto o está cerrado? No ha sido el mismo trato todos los tiempos. Esto lo vemos claramente en la dispensación en que estamos. Estamos en la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia es el tiempo en que todo aquel que declare con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para pagar el precio de nuestro pecado, será salvo. Y esa es la única condición. Pero anteriormente estábamos bajo otra dispensación, la dispensación de la ley. Y el hombre solamente podía salvarse si cumplía la ley, lo cual le fue imposible. Y eso lo vamos a estudiar. Ya, Eliani. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sin miedo? Ok. Vamos a la dispensación de la inocencia. Cuando Dios comienza su trato con la humanidad, Dios crea al ser humano directamente, así como Dios creó a los ángeles. Por lo tanto, en este primer tiempo de su relación con el ser humano, Dios creó al ser humano en una inocencia. Inocencia quiere decir, ¿alguien sabe lo que quiere decir inocencia? La palabra inocencia. Inocencia sin malicia. Muy bien, inocencia quiere decir sin malicia, que quiere decir sin el conocimiento del mal. Ahí está. ¿Okay? Es lo mismo, sin malicia es sin el conocimiento del mal. Y sigue llorando y te quito otro turno. Por lo tanto, Dios no solamente crea al hombre bueno, ¿Sigue llorando? porque así lo dice la Biblia, Okay, pues ya. sino que lo crea sin que tenga malicia. Ausencia de culpabilidad, pero por ello, porque ese es en el término legal. Una persona no es culpable si no ha hecho lo malo. Y
personas. En el concepto con Dios se define como ir en contra de la voluntad de Dios. Así que Adán y Eva no se tenían que preocupar por pecar, porque ellos lo veían todo sin pensar en lo malo. Si no se pensaba en lo malo, sencillamente no había pecado. Entonces, esta dispensación duró desde el momento de la creación hasta el momento en que en que Eva come del árbol prohibido. Repito, desde la creación de Adán y Eva hasta el momento en que Eva come del árbol prohibido y le da a su marido a comer, y su marido también come. Ese es el momento donde se acaba esta dispensación. A ver, mi hermano Manuel comentó algo. Claro, dice mi hermano Manuel, es que por eso dice la Biblia que hay que ser como niños para heredar el reino de los cielos. Claro, porque el Señor está hablando de esa ausencia de la malicia, de la maldad en nuestras vidas. Exacto. Ok, continuemos hablando sobre este tiempo de inocencia, porque eso es lo que quiere decir dispensación, el tiempo de la inocencia. ¿Qué te duele? El tiempo de la inocencia marca la perfecta voluntad de Dios. ¿Puedes sobarla, por favor? Dios hizo todas las cosas Al teléfono que y terminó haciendo ahí, por favor, al ser humano como su última creación. Y al final vio que todo era bueno y bueno en gran manera. Déjale tu mano así, mira ahí. Así. Esta inocencia era para que el ser humano viviera, gozara, compartiera, tuviera relaciones sociales, se multiplicaran en inocencia, comieran y disfrutaran de la hermosura de la tierra. Dentro de la inocencia también estaba el diseño de Dios para que la criatura que él había hecho a su imagen, y acá yo le pongo el nombre en latín, la imagen de Dei, que quiere decir la imagen de Dios o la imagen divina, se pudiera reflejar con toda libertad en el ser humano. Así que el ser humano, dentro de esta dispensación, tuvo una relación con Dios que todavía no la hemos podido tener, pero que la vamos a tener. Una relación con Dios en que podía tener una relación espiritual continua con Él y a la misma vez podía tener una relación carnal con los otros seres humanos, con la naturaleza, ambas al mismo tiempo.
espiritual con Dios, pero no nuestra relación carnal con Dios, por cuanto la carne es enemiga de Dios. La carne está viciada y la carne busca las cosas de este mundo, y este mundo es enemigo de Dios. Fue un tiempo donde no solamente fue algo bonito para el ser humano y algo que deseamos tener en la restauración total al final de los tiempos, y volver otra vez a esa figura del plan original de Dios, en que vamos a poder vivir en un mundo disfrutando los unos de los otros, teniendo relaciones los unos con los otros, disfrutando de las bellezas del mundo, paseando, comiendo, viviendo en la carne, en el nuevo cuerpo que vamos a recibir glorificado, y a la misma vez tener relación directa espiritual con Dios, sin que uno le robe al otro. Cuando nosotros hablamos la palabra mundo, en este concepto, estimada hermana, nos estamos refiriendo al sistema mundial. Ya mundo no se está refiriendo al planeta Tierra, sino se está refiriendo al gobierno, porque recordemos que dentro de este periodo de inocencia, Dios le dio a Adán la autoridad sobre el mundo completo, sobre todo lo que había en el planeta Tierra. Amén. Si Adán no hubiese comido del fruto prohibido, no hubiera perdido el señorío de la tierra, correcto. ¿Por qué pierde el señorío de la tierra? Lo pierde no solo porque se deja llevar por la tentación, sino porque obedece la voz de Satanás. Y uno es esclavo de quien uno obedece. Uno se debe a quien uno obedece. Por eso los hijos antiguamente le llamaban a sus padres Señor, Señora, mi Señor, mi Señora. Porque Señor quiere decir dueño. Ya hoy lo usamos como un título nada más, pero eso es lo que quiere decir. Por eso a Dios se le dice Señor, porque es dueño de todas las cosas. Ahora, insisto en esta dimensión, porque este es el concepto con el que tenemos que empezar. Cuando nosotros hablamos de que el Señor restaura todas las cosas, ¿a qué se refiere a restaurar qué? Miren, mis amados consiervos, nosotros nos acostumbramos a repetir muchas frases, pero sería bueno que meditásemos más en lo que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir restaurar? Usted sabe que un gran porcentaje de cristianos hasta el día de hoy creen que nosotros vamos a pasar la vida eterna con el Señor en el cielo. Gracias, mi amor, muy amable. Usted sabe o sabía que la mayoría de los cristianos discuten en si nosotros en el futuro vamos a vivir similar a como vivimos ahora, porque no tienen ni idea de cómo vamos a vivir. Y cuando cada quien empieza
comienza a expresar una opinión, dice, bueno, esa es tu opinión, pero nadie sabe. No, sí sabemos. Claro que sabemos. Sabemos perfectamente. Porque el plan de Dios es inmutable. La voluntad de Dios es el plan de Dios. Y la voluntad de Dios es inmutable porque el dueño de la voluntad es inmutable. Entonces, todo necesita volver al designio original del Padre. El designio original del Padre era una tierra donde el hombre vivía trabajando. Así que vamos a trabajar en la eternidad. No vamos a vivir en el cielo en la eternidad, vamos a vivir en una tierra en la eternidad. Vamos a comer del fruto de nuestro trabajo en la eternidad. Pero el trabajo no va a ser un castigo, sino una delicia. Vamos a tener señorío sobre toda la tierra y vamos a cuidar la tierra que el Señor nos va a dar, una tierra que hay que cuidar, una tierra que hay que trabajar correctamente. Y vamos a tener relaciones llevándonos los unos con los otros, vamos a tener amistades, nos vamos a llevar todos en familia, como una gran familia, nos vamos a visitar, vamos a viajar a diferentes lugares, los ángeles también van a estar envueltos en el servicio a nosotros, vamos a tener casas. ¿Por qué dice la Biblia que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Y por qué dice el Señor, he aquí yo hago todas las cosas nuevas? Porque el Señor da una promesa. Y el Señor dice, la gloria de la casa postrera será mayor que de la casa primera. Y es que aunque todo va a caer en el mismo plan original de Dios, nosotros ahora vamos a tener a Cristo viviendo con nosotros en la nueva tierra para siempre como nuestro Rey. Así que eso va a ser mejor que lo original, porque ahora no va a ser Adán el rey, va a ser Jesús el rey, el segundo Adán. Ok, gracias. A partir de esta dispensación comienzan los cambios. Y al final volvemos al primer objetivo. Así que desde la dimensión, desde la dispensación, que también es dimensión, porque una dispensación es un tiempo, que desde la dispensación número 2 hasta la dispensación número 7, todo es el Señor enseñando la necesidad de restaurar las cosas a la primera dispensación. Pero esa restauración el Señor la marcó en Génesis 3:15 y dejó saber cómo iba a ser el final. Viviremos en su presencia todo el tiempo. Sí, estimada hermana Yudelska, sí. ¿Qué? Vamos entonces aquí hablar un poquito de la responsabilidad original, que ya se lo mencioné por arriba. Cuando usted quiera
sobre cómo va a ser nuestra vida al final de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, usted puede usar la enseñanza de la dispensación de la inocencia como ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, volveremos a un estado de inocencia. ¿Por qué? ¿Quiere decir que andaremos desnudos como Adán y Eva? No ese tipo de inocencia. Estoy hablando de la inocencia en que no vamos a estar pensando mal los unos de los otros. Me refiero a la inocencia exacta, a que la palabra malicia se va a remover, porque todos nosotros, debido a la maldad en este mundo, estamos prevenidos. Nos han engañado tanto, nos han robado tanto, nos han maltratado tanto, que por muy cristianos que seamos, cuando salimos, claro que estamos prevenidos si alguien va a venir a asaltarnos o no. O si alguien nos está enviando una carta diciendo que tiene una herencia para nosotros, pero que primero tenemos que mandarle $300, o claro que eso es un engaño, y claro que tenemos que pensar mal. Pero ya cuando volvamos a ese tiempo de pasar la eternidad con el Señor, ya no tenemos que estar preocupados porque nos va a llegar una carta ofreciéndonos una herencia y que demos $300 para los trámites. Nada de eso. Ya eso ya no va a pasar. Entonces, no tendremos que vivir con temor al engaño, y como no tenemos ya que vivir con temor al engaño, eso en sí trae una nueva libertad. ¿Usted se imagínese por un momento, vivir sin ningún tipo de preocupación de que alguien le vaya a hacer daño? Y usted sin ningún tipo de deseo de tomarle ventaja a nadie, viviendo su vida tranquilo, ayudando al que pueda ayudar y ocupándose de hacer su trabajo lo mejor posible para agradar al Señor. Se respira diferente, otra atmósfera. Entonces, la responsabilidad que tenía Adán era de tener una administración responsable, porque tenía que soyuzgar a la tierra, o sea, someter a la tierra, que quiere decir administrarla en forma responsable y respetuosa. Él tenía, que ya esto no lo vamos a tener nosotros, que es la multiplicación, pero en aquel entonces la multiplicación era para una extensión del reino de Dios, para enseñarle a sus hijos a servir a Dios y para que sus hijos fueran también la imagen del Dios viviente. Bueno, ya acá yo les hice la referencia ecológica, pero ahora quiero moverme por qué el Señor estableció la prohibición del árbol del conocimiento. A ver, tengo una pregunta acá y de ahí seguimos. ¿El cuerpo será normal? No, tendremos un cuerpo que la palabra dice que será un cuerpo glorificado, como el de Jesús. Quiere decir que será un cuerpo celestial, ya no será un cuerpo carnal. Y esto es importante porque ya ese cuerpo no va a volver a ser tentado para pecar contra Dios. Ya no va a estar viciado con el pecado, como está este cuerpo que tenemos ahorita. Bien.
¿Por qué el Señor establece el árbol del conocimiento? Y se le prohíbe comer del fruto de ese árbol. Cada dispensación que estemos estudiando, vamos a encontrar que hay una prueba en esa dispensación. ¿Por qué existe la prueba? Esta es otra razón por la cual nuestros hermanos calvinistas no aceptan o no están de acuerdo con la teología de las dispensaciones. Porque cada dispensación le brinda al ser humano el aceptarla o rechazarla. Y eso incluye el libre albedrío. ¿Okay? Así que el que la persona pueda escoger es parte de las dispensaciones. Esto tiene que ver con la obediencia a Dios. No se puede ser hijo de Dios si uno no tiene el deseo de obedecer a Dios. Dentro de la paternidad de Dios está el reino de Dios. No se puede separar. El reino de Dios es para la familia de Dios. Y la familia de Dios no es una familia independiente, sino es una familia dependiente. Esa dependencia con el Señor es probada continuamente en nuestras vidas. Cada vez que pasamos por un momento difícil, es probada esa dependencia en Dios. Entonces, todos nosotros somos inmundos, pero por medio de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos somos limpios y el Espíritu de Dios continúa trabajando en nosotros, pero porque hemos aceptado el señorío de Dios a través de Jesús. La palabra dice que Él nos compró, así que nosotros somos propiedad de Jesús. Él nos compró, por eso nos trae a su viña, porque Él nos compró y nos trae adentro de Él, de su viña. El ser humano tuvo que pasar y está pasando por todas estas pruebas con el fin de aprender a que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. No hay forma de que el Señor nos dé una oportunidad fuera de Cristo y que nosotros nos salvemos fuera de Cristo. Por ejemplo, si ahora el ser humano va delante de Dios y le dice: Padre, con todo respeto, si tú me hubieras creado sin pecado, en inocencia, sin conocimiento de la maldad, yo no te hubiera fallado y no hubiera necesitado enviar a Jesús para salvarme. Ahora el Señor viene y le
enseña: yo te creé en inocencia, sin conocimiento del mal. Y tú escogiste ir contra mi voluntad, desobedecerme y pecar contra mí. Acá es la prueba de que el pecado no es solamente hacer lo malo en cuanto lo que el hombre piensa que es malo, sino el nosotros ir en contra de Dios. Ahora, todos nosotros hemos ido en contra de Dios y todos nosotros tenemos una lucha continua con la carne para ir en contra de Dios. La diferencia es que cuando estamos en Cristo y confesamos nuestros pecados a Él, Él continuamente nos está limpiando de ese pecado. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado, ¿correcto? Por eso es que para pecar contra Dios hay que tener la libertad de pecar contra Él, de ir contra Él. Una persona que no tiene conciencia que está en este mundo, tiene el pecado original, pero no tiene el pecado de que peca contra Dios, porque no sabe que está pecando contra Dios. Ahora, si Dios nos ha dado la capacidad de hacer algo bueno y no lo hacemos, aún así estamos pecando contra Dios, porque no estamos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios. Acá yo les escribo un poquito más sobre el libre albedrío y eso ya ustedes lo pueden leer, seguro que ya lo han leído. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, vamos entonces a hablar un poquito de la idolatría en el momento en que se pierde la inocencia. Dentro de la dispensación de la inocencia, Se llama Jacinto. el ser humano reconocía que tenía un Dios y reconocía el significado de tener un Dios. Si ahora yo le hago una pregunta en la evaluación y yo le pregunto, por favor explique qué significa para usted tener un Dios con D mayúscula. Puede ser que entre sus respuestas esté, a ver, ¿qué sería? ¿Qué significa tener un Dios? Vamos a hacerlo, en lugar de yo llegar ahí, díganmelo ustedes. Tener todo, ok, mi hermana Isabel, pero explíqueme un poquito, ¿qué significa Dios en su persona en cuanto a por qué usted existe, en cuanto a autoridad, en cuanto a función? ¿Qué significa Dios? Claro, el todo, el sentido y propósito a mi vida, el dueño y señor de todo mi ser. Exacto.
tener un Dios, un ser supremo, que es quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos guía, de quien dependemos. Ahora, ¿qué sucede si una persona ama a un hijo más que a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene idolatría? Exactamente, porque es quitarle el lugar a Dios. Correcto, muy bien. Entonces se dan cuenta del punto que hemos llegado. Ustedes mismos lo llegaron ahí, lo llevaron muy bien, lo trabajaron muy bien. Idolatría no solamente es el servir a un ídolo de madera, de yeso, es que alguien ocupe o algo ocupe el lugar que es de Dios. Exacto. Todo lo que se pone ante de Dios es idolatría. Y correcto, mi hermana Diana, no tiene conocimiento del valor de Dios. En la inocencia no quiere decir falta de conocimiento. ¿Tienen eso claro, mis amados hermanos? Que lo voy a insistir. Yo sé que es algo muy sencillo lo que acabo de decir, pero lo voy a insistir porque en otras clases, cuando yo he hablado de inocencia, se cree que una persona inocente es una persona ingenua, y no es lo mismo. Una persona inocente puede ser una persona inteligente, puede ser una persona que tiene visión, proyección, que es una persona que puede edificar, que puede levantar cosas positivas, grandes, buenas, que puede colaborar con otros para bendecir la vida de otros. Inocente no es tonto. Y esto se prueba en que durante la inocencia, la dispensación de la inocencia, tanto Adán como Eva conocían perfectamente el valor de Dios. Mira cómo Satanás tentó a Eva. Eva, eso es mentira, tú no vas a morir cuando comas del fruto prohibido, sino que vas a ser igual que Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre se hace un amuleto y cree que el amuleto le va a dar buena suerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es un amuleto hecho por un ser humano o llamado por un ser humano? Yo puedo tomar una piedra y decir, este es mi amuleto, Señor reprenda. Pero ese amuleto, ¿quién le está dando autoridad a ese amuleto? ¿Quién le está dando autoridad a ese amuleto? El mismo ser humano. ¿Y cómo podemos interpretar eso en el contexto de teología? ¿Cómo usted? Sí, así es, mi hermano Manuel. Él usó uno de los sentidos para
interpretar, pero también, que fue la vista, pero también usó el oído, el audio, porque le dijo: no vas a morir, sino vas a ser igual a Dios. Ahora, volviendo a lo del amuleto, teológicamente, si el hombre hace un amuleto y usa ese amuleto para que le dé protección, teológicamente, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo usted lo ve? ¿Alguien me puede comentar sobre eso? A ver, aquí tenemos estudiantes muy inteligentes. Piense un momento, piense. El ser humano, ok, usurpar la protección divina, se convierte el amuleto en su ídolo, ok, pero fíjense, vamos a detenernos, pero continúe diciéndome lo de la interpretación teológica del amuleto, pero miren esto: el hombre establece el amuleto y dice que ese amuleto lo va a proteger. Pone su confianza en el amuleto y no en Dios. Ok. Vamos a ir un poquito más adentro. Javier González viene, toma una piedra encontrada en el río, la pinta de rojo y dice: esta piedra me va a librar de todo mal. Bueno, aquí, amor. Y la pone en su bolsillo. La caja. Está poniendo su confianza en la piedra. Y la piedra, ¿en quién pone su confianza? ¿Estás viendo, amor? Exacto, ahí quería llegar. Se hace su propio, él se hace su propio Dios. Esa es la nueva era. Cuando ustedes escuchen hablar de la religión de la nueva era, es esa: yo soy mi propio Dios. ¿Qué pasó, flaca? Cuando la persona viene y dice: el universo me cuida, no lo abras. El universo no es una persona, el universo es una cosa. El universo es una creación, porque lo haya hecho Dios o se haya hecho él solito, como dicen los ateos, fue hecho, se creó, es una creación. Entonces yo vengo y digo: el universo me cuida. Yo le estoy dando autoridad al universo y por lo tanto yo me estoy cuidando a mí mismo. Yo soy mi propio Dios. Cuando Satanás tienta a Eva y le dice: seréis igual a Dios. Quizás ahora con esta explicación vamos a poder entender mejor esta frase de Satanás, o la vamos a poder ver en una perspectiva más amplia de lo que la hemos visto hasta ahora. ¿Qué significa ser igual a Dios? ¿Qué significa? ¿Qué usted encuentra en ese significado? Ser igual a Dios, que por cierto fue el pecado de Lucifer, que quiso ser igual a Dios. Quiere decir no tener necesidad de Dios, porque yo me basto en mí mismo. Todas estas ideologías que enseñan hoy en que
usted puede controlar todo con su mente, es pecado, porque quiere decir que es uno mismo, que uno mismo es su propio suficiente. Ahora, que la mente tiene mucho poder, sí, eso es una verdad total. Pero yo tengo que venir ahora y dejar que el Señor trabaje en mi mente, trabaje en mi cerebro, y yo necesito poner mi confianza, mi fe en el creador de mi cerebro, en el creador de mi mente, que la hizo con esa capacidad para yo poder tener los éxitos que Él quiere que yo tenga. Pero no soy yo, no soy yo. Cuando nosotros buscamos no depender de Dios, estamos pecando contra Dios. Y esto lo confunden muchas personas cuando rechazan, por ejemplo, medicinas, que dicen, no, porque si yo tomo una medicina, yo estoy buscando ser yo mi propia solución. A ver, volvamos al tiempo de la inocencia. ¿Necesitaba Adán y Eva comer para mantenerse vivos? Sí. ¿Necesitaban Adán y Eva comer para mantenerse saludables? Sí. ¿Quién les proveyó de comida? Dios. Si yo tomo una medicina, por favor, esa medicina viene del conocimiento que Dios ha dado al ser humano para hacer el bien, para descubrir productos químicos muchas veces de las mismas plantas y de lo mismo que Dios ha creado, y yo lo consumo. Yo sencillamente estoy viviendo en la vida que el Señor estableció. Cuando vamos a la ayuda de tener hijos y buscamos en la ciencia la ayuda de que mujeres que les cuesta quedar embarazadas puedan quedar embarazadas de su propio marido, pero a través de ayudas de medicamentos o de ayudas de laboratorio, estamos todavía dentro de lo que es el plan de Dios. Pero, ¿por qué? Porque el plan de Dios es que tengamos hijos, el plan de Dios es que nos procreemos, y el plan de Dios es que sea el hombre y la mujer. No necesariamente todo es que sea el sexo, sino también continuamos procreándonos. Pero cuando el ser humano quiere tomar ese embrión y empezar a modificarlo para que tenga ojos azules, para que tenga tal color de piel, para que tenga tal genes, en ese momento estamos rompiendo de la dependencia de Dios y estamos entrando en nosotros querer ser igual a Dios. Esas líneas morales, éticas, están dentro de lo que es el plan original de Dios y lo que no es el plan original de Dios. Y por lo tanto, nosotros no caemos en legalismos tratando de nosotros dar la interpretación, como por ejemplo cuando la Iglesia Católica habla en contra de los anticonceptivos, porque eso es decisión de cada pareja, cuántos hijos quieren tener.
Y sabemos que la relación sexual entre un esposo y una esposa no es nada más para tener hijos, sino para también mantener su intimidad, porque la Biblia dice que los hizo a los dos uno. Y si no tienen cuidado, pues tendrían 20 hijos, y eso es algo que cada familia tiene que decidir. Pero por el otro lado está el uno querer controlar la genética y el uno querer controlar cosas que solamente son de Dios. La idolatría envuelve el acto de uno adorar a un Dios o de uno mismo querer ser Dios. Todo lo que tome el lugar de Dios, todo lo que tome la posición de dependencia y autoridad de Dios es idolatría. Ahora, también tenemos que ver con la parte del problema de la adoración. La caída viene porque el hombre trata de él mismo justificarse. Y recuerden que él mismo trató de ocultar su pecado. Y sin embargo, con plantas, y el Señor le dijo, no, tiene que ser con pieles, porque el pecado lleva consecuencia de sangre. Esto también denota que dentro de la voluntad de Dios, nosotros, aunque duela por lo que estamos pasando, la fe en el Señor se prueba en aceptar que sea a la manera de Él y no a la manera de nosotros. No quiero entrar ahora en lo de Gedeón, y hay muchas historias bíblicas que continuamente nos repiten una y otra vez cómo el hombre fue en contra de Dios en su pensar. El mismo Moisés lo hizo cuando golpeó la roca 2 veces o la peña 2 veces en lugar de golpearla una, y pues etcétera, ¿sí? Lo que quiero es que entendamos que cuando nosotros estamos hablando del tiempo de inocencia, que es el tiempo en que vamos a volver a vivir al final, no es inocencia, no es equivalente de ignorancia. La inocencia tiene que ver en ese sentimiento natural de ser uno con Dios. Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, oró Jesús. Ser uno con Dios es por el imago Dei, o sea, por la imagen de Dios. Ser uno con Dios quiere decir que yo reconozco mis faltas, se las dejo a Él y entiendo que tengo una continuidad en ser uno con Dios, que esa continuidad no se rompe, que yo sigo estando en la viña del Señor. Después de esta dispensación viene la dispensación, y de esto pudiéramos hablar más de la intimidad con el Señor, pero quiero ir a la dispensación de la conciencia. Sí, la palabra de Dios no dice
dice que nosotros somos dioses, pero sí, algunos lo quieren interpretar así, como los mormones, por ejemplo, pero a lo que Dios se está refiriendo con dioses, con D minúscula, es esa continuidad, de esa conexión con Él, esa conexión que tenemos con Él, con el Señor, de las que le estaba hablando hace unos segundos, esa continuidad. Nosotros tenemos naturaleza divina. Nosotros tenemos naturaleza de Dios, sin necesidad de comer del árbol del fruto prohibido, porque nosotros tenemos imagen de Dios. Así que cuando Satanás le dice a Eva, seréis igual a Dios, es una doble mentira, porque él quería ser igual a Dios, pero él no tenía imagen de Dios. Ya el ser humano tenía imagen de Dios. El ser humano no necesitaba comer del árbol prohibido para ser igual a Dios, porque ya el ser humano tenía la imagen de Dios. Ya el ser humano tenía el ADN espiritual de Dios. ¿Sí? La parte de querer ser como Dios es no depender de Dios. Quitar nuestra dependencia de Dios. Y al quitar nuestra dependencia de Dios, ahí es cuando entramos en la idolatría, que nos hacemos nuestros propios dioses. Correcto, mi hermano, sí. Y esa es como les explicaba anteriormente, o sea, nuestra identidad de nuestra naturaleza divina con Él. Ahora, vayamos a la parte de la dispensación de la conciencia. ¿Qué hace el Señor? Cuando Adán y Eva pecan y entran en la caída, comienza otra dispensación. Y esta dispensación se marca desde Génesis 3:7 hasta Génesis 8:14, con el gran diluvio. ¿Qué tienes? Y ¿Quieres agüita? acá nosotros vemos ¿No quieres agua? cómo el Señor le dice, está bien, me has fallado, conoces el bien y el mal, y por lo tanto te has rebelado contra mí. Pero te voy a dar un guía moral, una alarma que te avise cuando las cosas están mal, para que tú puedas escoger si lo haces o no lo haces. ¿Qué vemos en esta dispensación que se llama la dispensación de la conciencia? ¿Qué vemos en este tiempo? De nuevo estamos viendo ahora el árbol del fruto prohibido, pero en lugar de ser un solo árbol, una sola decisión, porque ellos podían comer de todos los otros árboles, era un solo árbol, una sola decisión. Ahora tienen que tomar estas decisiones continuamente. Y correcto, hermana, volvemos a ver el libre albedrío. Volvemos de nuevo a ver cómo tenemos bajo la conciencia la necesidad de continuamente estar tomando decisiones que nos lleven a lo bueno y no a lo malo. Esto se ve marcadamente cuando Caín va a matar a Abel.
Dios le habla. Ahora, nosotros no experimentamos esa voz que nos está hablando audiblemente, pero la conciencia sí habla. Claro, el cristiano ya, nosotros estamos bajo la voz del Espíritu Santo y no es la conciencia que nos habla, es el Espíritu Santo que nos habla. Pero antes de venir al Señor, nosotros también sabíamos cuando algo era malo. Algo dentro de nosotros nos avisaba que eso estaba mal. ¿Y qué es eso? Algo dentro de nosotros es la conciencia. Acá en la conciencia es una capacidad que nos permite ser dependientes de Dios. Por ejemplo, si el ser humano viniera ahora delante de Dios y le dijera: muy bien, Señor, está bien, me creaste en inocencia y te fallé, pero ¿qué tal, Señor, si tú hubieras puesto en mí una alarma y me hubieras dicho cada vez que yo iba a pecar: cuidado, la alarma se ha encendido, cuidado, la alarma se ha encendido? Pues para mí hubiera sido entonces fácil, porque no tendría tanta confusión en mi vida si estoy pecando o no estoy pecando, porque ya sabría que estoy pecando y yo escogería no pecar. Dios viene al ser humano y le dice: pero yo te hice eso. Yo te puse una alarma moral que te avisaba en tu conciencia que estabas pecando. Sin embargo, escogiste pecar de todas maneras. Hay un concepto teológico que se une a nosotros en esta dispensación y se llama depravación progresiva. Y la depravación progresiva se refiere a la insensibilización progresiva, en que nos volvemos insensibles al pecado. La primera vez que una persona va a pecar, vamos a hablar de las personas que se dedican al mal, a robar, por ejemplo. La primera vez que van a robar, están todos nerviosos, hasta se pueden sentir mal, porque la conciencia le está diciendo: para esto no te criaron tus padres. Tú sabes que este no es el camino. Y la alarma está ahí, como alarma de carro a medianoche, gritando. Pero según la persona se dedica al robo, a robar, la persona se vuelve insensible a la alarma. ¿Quiere decir esto que la conciencia ya no trabaja? No, lo que quiere decir es que Dios los entrega a sus deseos pecaminosos. Ahí se cumple también lo que dice Romanos capítulo 1. Los entrega a sus mentes reprobadas. Mente reprobada, correcto. Los entrega a ese tipo de mentalidad.
gozarte en el pecado, gózate en el pecado. Es tu elección, pero la persona eligió. No fue que no tuvo una advertencia. Esto, la dispensación de la conciencia termina con el llamado de Noé y con el gran diluvio. Acá el Señor decide que ya no va a tratar más con el hombre. La palabra dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso ya sería otro tema de teológico que tratar, pero es porque pasamos de una depravación progresiva a otro concepto teológico que se llama depravación extensa. Y es que estábamos en una humanidad que ya la conciencia no avisaba, porque el pecado era ya lo normal. Recuerden que normal quiere decir lo que está dentro de la norma de la mayoría. Y empezaron a llamar lo malo bueno. Y hacían todo lo que querían hacer sin importarles lo que la conciencia dijera. Por lo tanto, rechazaron la conciencia. Sí, faltan 5 minutos. ¿Me siguen? Adán y Eva rechazó la inocencia. La humanidad completa, excepto Noé, rechazó, y sus hijos, rechazó la conciencia. Si el Señor ahora va a entrar en una tercera dispensación, lo va a hacer solamente con aquellos que van a dar una oportunidad a que la próxima dispensación funcione. Por eso el Señor elimina toda la humanidad excepto a 8 personas. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar con una oración, porque la próxima dispensación es la dispensación del gobierno humano. A ver, mi hermano Manuel tiene una pregunta. ¿Noé en la dispensación de la conciencia les predicó? Sí. Porque Dios dijo que él se terminó. O sea, Noé, Dios le dijo y Noé les dio una oportunidad. Esa fue la última voz, la última oportunidad de ellos poder decidir si acataban la conciencia o no. Si, así como la conciencia avisa hacia lo malo, así la conciencia da paz hacia lo bueno. Fíjense que antes de tener al Espíritu de Dios, nosotros cuando hacíamos algo que estaba correcto, sentíamos satisfacción en lo que estábamos haciendo. Pero Dios determinó eliminar todo para poder entonces entrar en una nueva dispensación, en un nuevo tiempo, con esas 8 personas. Bien, mis hermanos, les voy a enviar la próxima clase también, ya si Dios permite, para el lunes, para que también la vayan estudiando de antemano,
y así cuando llegue el sábado ya tengan una mejor visión de las próximas 2 dispensaciones que vamos a estudiar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado. Te pedimos, Padre, que este conocimiento, Señor, se haga profundo en nosotros y que podamos ver la importancia del mismo, Señor, para tus planes, para tus propósitos y sobre todo para conocer tu perfecta voluntad. Que la bendición tuya siempre repose sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto. ¿Qué hago? Fíjate que apenas vamos por Sonora, mi amor.